Buenas noches, bienvenidos al segmento Encuentros para Tejiendo Nuestra Historia desde Buenos Aires, Argentina. Este segmento es dedicado a la entrevista a candidatos de Bolivia. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Susel. Buenas noches de la audiencia. 9 grados centígrados aquí en la ciudad de La Paz. Son las 19:30 y bueno, arrancamos con este espacio y con el segmento Encuentros. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante, Susel. Gracias, querido Raúl. Vamos a explicar un poco la metodología que va a tener ese espacio, segmentos. La metodología van a ser preguntas de los presentadores y al finalizar va a haber una pregunta que se va a realizar entre nuestras invitadas. Saludo cordialmente a Eisela Balcázar, candidata a diputada plurinominal por Santa Cruz, por el Partido Comunidad Ciudadana. ¿Cómo estás, Eisela? Buenas noches, Suset. Buenas noches a todos los presentes, la audiencia que está viéndonos. Un saludo fraterno y cariñoso para todos. Gracias, querida Isela. Raúl, contigo. Bueno, muchas gracias, Susel. Damos la bienvenida también a nuestra próxima invitada también, Estefanía Morales Laura, candidata por el Movimiento al Socialismo Más y PSP, a diputada plurinominal por el Departamento de Santa Cruz. Buenas noches, Estefanía, bienvenida a Tejiendo Nuestra Historia y a nuestro segmento Encuentros. Gracias, querido Raúl. Primeramente, saludar a todos los presentes, muy buenas noches, y también saludar a la señora María que nos acompaña y a la población que nos está siguiendo el programa. Gracias. Bien, Estefanía, un saludo también desde Buenos Aires, Argentina. Queremos saludar a todos los televidentes que están conectados en este momento, que nos están mandando mensajes también al WhatsApp por Tejiendo Nuestra Historia, y enlazados con el Radio Poder en Buenos Aires, Argentina, y las radios comunitarias también. Un saludo cordial. Isela, cuéntanos, ¿quién es Isela Balcázar? Adelante, Isela. Isela Balcázar es una mujer de 50 años, tiene casada hace 25 años, tengo 3 hijos,
de 23, 21 y 7 añitos. Soy una mujer que soy fundadora de una fundación y soy vicepresidente. La fundación se llama Un Mundo a Colores. Soy presidente de una asociación de mercado, en el mercado moderno Los Pozos, soy presidente. Y bueno, pues se me ha dado la oportunidad en estas elecciones ser candidata plurinominal. Soy una mujer de muchos ideales. Tengo una expectativa de hacer un cambio positivo para Bolivia. Soy una persona muy solidaria, me gusta mucho ayudar a las personas en sus necesidades. Y bueno, pues ojalá se me dé la oportunidad para demostrar en lo que yo quiero trabajar y a donde quiero llegar, que es ayudar a los ciudadanos a través del gobierno. Esa es Isela Balcázar. Estefanía, Gracias. la misma pregunta para ti. Cuéntanos un poco tu trayectoria, quién es Estefanía, cómo llegaste a este punto para postularte como candidata. Cuéntanos brevemente un poco de tu historia, Estefanía, por favor. Bueno, gracias, querido Raúl. Bueno, yo empecé desde muy joven, desde el año 2008, a militar en la fila del movimiento al socialismo. Antes era simpatizante porque hay una diferencia ser simpatizante con ser militante. Desde 2008 me constituyo como militante cuando aprobamos la Constitución Política del Estado, cuando en Santa Cruz existía bastante racismo y discriminación. Y en ese entonces estaba estudiando en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ahora soy de profesión de abogada. He trabajado bastante con grupos de organizaciones juveniles. De hecho, soy fundadora también de un grupo juvenil que es Movimiento Juvenil Siglo XXI, que trabaja bastante en políticas sociales, en apoyo a los niños con discapacidad, a los sectores. Y siempre lo hemos venido realizando este trabajo desde hace mucho tiempo, y ahora dentro de las filas del movimiento socialismo también hemos participado en la primera aprobación cuando se aprobó la ley de la juventud, que es la ley 342, cuando se participó con diferentes grupos de jóvenes y también haciendo la representación a nivel nacional en el Estado Plurinacional de Bolivia. Tuvimos la oportunidad también de poder ser viceministra de Igualdad de Oportunidades en el gobierno de nuestro presidente del Movimiento Socialismo, Evo Morales. Así que hemos venido trabajando ya desde mucho tiempo para que se pueda implementar políticas sociales a favor de las personas más vulnerables, y en particular de nuestros jóvenes y de nuestras mujeres. Excelente, Estefanía. Bueno, suceder contigo a estudios en la Argentina para empezar ya nomás este diálogo, este encuentro entre las dos candidatas. Adelante, Suceder. Gracias, querido Raúl, gracias, Isela, y gracias, Estefanía, por contarnos también la experiencia que tienen ustedes, quiénes son como personas, y eso es muy, muy lindo encontrar en este contexto que estamos viviendo. También conocer a las personas como seres humanos, independientemente del partido político que ustedes estén representando. Isela, dime, ¿cuál es tu análisis respecto a la clausura del año escolar con el gobierno de transición que el día domingo ha lanzado esta noticia? ¿Cuál es tu análisis respecto a esto, Isela? El gobierno nacional tenía que haber, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Isela. Ya. Tenía que haber continuado con las clases virtuales según el decreto
4260. Y bueno, pues eso establecía la posibilidad que haya hola. Sí, te escuchamos, querida Isela, está bien el audio. Adelante. Debían haber hecho una evaluación, deberían haber hecho una evaluación de, de, de todos los, según el decreto, tenían que haber hecho una evaluación de todos los casos de los centros educativos y no han hecho ninguna evaluación de los centros educativos. Gastaron y por motivo de la pandemia se va a suspender las clases, lo cual no tiene relación con los hechos que se han estado suscitando y con las determinaciones de las propias autoridades en el tratamiento de permitir a la población de que circule la apertura de restaurantes, centros comerciales, etcétera, que ya están funcionando en el país. Entonces, esta medida impuesta por el gobierno vulnera el derecho al acceso a la educación, por una parte, y por otra parte, no tiene coherencia con las políticas que se Bueno, parece que tenemos algunos problemas colegio, técnicos respecto a su gestión. El con ministro la ha candidata, señalado que tal vez podemos... hablar con los profesores para que puedan siempre cómo van a dar las clases. El concepto se debe modificar la ley general del trabajo, real sea inconstitucional y además pandemia. Entonces, me parece que no es una de mejor eso, a mi parecer, cuarta que los ejecutivos. Yo creo que todo veo que con esta medida que se clausura el año escolar. Luego dice que se clausura. Su Sí, ¿Se me escucha? Isela, hay un ¿Aló? problema con tu micrófono que se entrecorta mucho la conversación. No sé si podemos mejorar. Se escuchó entrecortado, ¿Aló? Isela. Ahora sí te escuchamos bien. Puede ser Adelante. el Wi-Fi. Sí, entendemos que a veces hay problemas. Sí, adelante. Bueno, decía que, bueno, ya, que el decreto, bueno, que al
emitir Tenemos, sí, tenemos este algunos decreto problemas. supremo 4260, me parece que vulnera el derecho del uno de las personas. Para este gobierno es primordial la educación en todo gobierno. Entonces, me parece que no es una de las mejores medidas que está tomando este gobierno transitorio. Gracias, gracias querida Isela. Pasamos contigo, Raúl. Bien, muchas gracias, Susel. Estefanía, en el marco de la anterior pregunta, ¿cuál es la postura que tiene el movimiento al socialismo y en todo caso el candidato a presidente por el MAS y PSP? Gracias, querido Raúl. Bueno, realmente este gobierno de transición refleja una decisión unilateral, arbitraria, equívoca, verdaderamente, porque no coordina con los actores principales. Yo me pregunto si ha coordinado con la Federación de Estudiantes de Secundaria o con el Comité Plurinacional de la Niña, Niño, Adolescente, con la Confederación de Maestros Rurales, Maestros Urbanos, y con los padres de familia para tomar esta decisión que vulnera los derechos, sobre todo de nuestros niños. Cuando la Constitución Política del Estado es clara, nuestra Constitución Política del Estado, artículo 77, parágrafo 1, establece que la educación es una función suprema y de responsabilidad prioritaria del Estado y tiene la obligación de garantizarla, protegerla y gestionarla. Y hemos visto que el gobierno de facto prácticamente no ha realizado ninguna gestión y ni siquiera ha coordinado con los actores principales. Lo único que vemos es que existan más vulneraciones en estos tiempos, en estos 9 meses, ahora vulnerando el derecho de nuestros niños y adolescentes. Estamos hablando, querido Raúl, de aproximadamente 3 millones de niños y adolescentes que estarían vulnerados. ¿Qué va a pasar con el bono Juancito Pinto en este momento? Si cuando la gestión, el 2019, la gestión de Evo Morales, nosotros hemos dejado ya un presupuesto operativo anual, que todos lo conocemos, lo que hemos trabajado en el órgano ejecutivo, que ya está presupuestado ese bono mensual, del bono Juancito Pinto y también del bono al incentivo a los mejores alumnos, de ese bono de 1.000 bolivianos, que por equidad de género también era hombres y mujeres. ¿Qué va a pasar con ese presupuesto? Nos preguntamos en este momento. Y con todo lo que está realizando este gobierno, quiere deslindarse de sus responsabilidades porque no existe esa coordinación mutua entre los actores principales, y nosotros como gobierno y como también como partido del movimiento al socialismo siempre hemos coordinado de la mejor manera con estos actores principales. Y lo que más me duele en este momento es que se vulnere de manera arbitraria los derechos de nuestros niños. No solamente nosotros como partido, sino que también ha emitido un pronunciamiento la Organización de Naciones Unidas, exhortando al Estado Plurinacional de Bolivia que revise esta declaratoria, porque verdaderamente entramos a un retroceso. Como hemos avanzado en estos 14 años en el tema educativo, en fortalecer el sistema educativo, tanto en el ámbito comunitario y en todos los niveles. Bien, Susel, adelante, por favor. Gracias, querido Raúl. Es necesario también poner en contexto que en la época de dictaduras siempre ha habido un tema de clausura de años escolares. Podemos hablar de 1968 con Barrientos, en 1979 con Bush, Juárez, con García, y el 2020 con la presidenta Yanine Áñez. Importante mencionar esta línea de tiempo, estos momentos históricos también, como lo caracteriza nuestro segmento Encuentros. Para Isela, no hemos podido escuchar muy bien, Isela, el anterior comentario se escuchaba entrecortado, esperemos que haya mejorado la conexión. Y la pregunta va en el sentido de la primera, ¿no? En función a la anterior pregunta,
postura de comunidad ciudadana frente a la clausura del año escolar. Adelante, Isela. Tenemos problemas con tu conexión, Isela, no te escuchamos. No te escuchamos, Isela. Bien, hasta solucionar los problemas técnicos, tal vez mencionar. Ahora me escucha. Ahora sí. ¿Me escucha? Te escucho, Isela, pero se entrecorta, no sé qué está pasando. Así, adelante. Ya. Adelante, candidata. Ya. Una es calificar la educación en donde está. Sí, adelante. Sí, te escuchamos. ¿Hola? Sí, Isela. Ya. Una es calificar la educación en donde está. Y hacer una coordinación entre los tres gobiernos, ya sea el gobierno central, municipal y el gubernamental, ¿no? Y esta coordinación permita que haya una inversión eficiente. Tenemos problemas con la conexión, Isela. No tenemos la conexión correcta. Te doy paso, Raúl. Por favor, Isela, si puedes mejorar la conexión, si puedes mejorar ese tema. Bien. Por favor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Estefanía, yo tengo una pregunta. Me llega todo cortado. No sé si es el Wi-Fi. Me llega todo cortado. Sí, hay algunos problemas. ¿Me puedo cambiar a otro lugar? Sí, por favor. Te vamos a estar esperando, Isela. Ya, voy a cortar un ratito. Claro que sí. Te doy paso, Raúl, mientras tanto. Bien. Bueno, momentáneamente nos quedamos con Estefanía hasta que vuelva la otra invitada. Estefanía, la consulta es la siguiente. Se propuso hacer un proyecto de educación virtual vía internet. Casi al inicio, el ministro de Educación planteó el tema de hacer una educación virtual. ¿Tú crees que se hubiera podido llegar a clausurar el año escolar si se hubiera podido implementar herramientas alternativas como por ejemplo la educación radiofónica, la educación vía virtual? ¿Tú crees que hubiera habido la posibilidad de poder clausurar el año escolar tomando estas herramientas tecnológicas para poder paliar en algo, digamos, el tema educativo en esta pandemia? Concuerdo con tu consulta, querido Raúl. Prácticamente nosotros vemos que el decreto 4260 que norma la educación virtual a través de las clases presenciales, semipresenciales, a distancia o virtuales que tú explicabas hace unos segundos, pero nosotros vemos que Bolivia no ha trabajado ahorita, el gobierno de transición no ha coordinado con los actores principales y ese es uno de los motivos principales también para tratar de enfocarse. Solamente quiero dar una comparación o un ejemplo. Cuba está trabajando en una educación a distancia, tú lo decías, a través de las radios comunitarias, de la televisión. En Argentina se está trabajando también a través de las clases virtuales, pero con un gobierno que sí está invirtiendo en salud.
Nosotros recordemos que el decreto supremo del gobierno de transición que ha promulgado el 4272, la reactivación de empleo, prácticamente en ese decreto nomás, querido Raúl, si lo vemos detalladamente, está disminuyendo los recursos que era para educación y para salud en el decreto supremo 4272, y vemos que el gobierno de facto prácticamente no le interesa ni la salud ni la educación, cuando sabemos que la constitución política del Estado y el bloque de constitucionalidad que Bolivia en el conjunto de normas ha aprobado, y también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la educación es gratuita, es oportuna, es eficaz, y en nuestra constitución política del Estado también establece que debe ser de carácter prioritario y no hay una atención adecuada. De hecho, nosotros, si recordamos, el gobierno de facto al comienzo del año ha cerrado 53 radios comunitarias. Eso me gustaría recordar, tal vez bueno recordarlo, y tal vez trabajar conjuntamente. Ya lo decía también uno de nuestros compañeros, ex ministro de Educación, Roberto Aguilar, que las comunidades, en diferentes comunidades, en los municipios, se ha trabajado bastante con los maestros de las comunidades. Muchos maestros de manera voluntaria van a pasar clases, a pesar que el gobierno ha clausurado, ha tomado esta medida tan extrema, tan radical, que ahorita en estos momentos estamos vistos ante el mundo. Somos uno de los países en el mundo que ha tomado esta medida tan extrema, y realmente me siento, en lo personal te digo, me siento muy molesta, consternada con esta decisión, porque me preocupan los niños y valoro a esos maestros que ahora, a pesar de esa medida que ha realizado y lo ha hecho el gobierno de transición hace unas horas, que prácticamente a toda la población boliviana nos ha dejado con mucho que desear. Esperemos que los maestros voluntarios que hemos visto, que también se pronunciaron y van a trabajar en sus comunidades para que los niños también puedan pasar estas clases semipresenciales, o algunos también maestros que están apoyando gratuitamente en el tema económico para que puedan pasar las clases virtuales. Entonces, eso sería muy importante enfocar, querido Raúl, y como lo decía también la compañera que conduce el programa, no solamente estas medidas, si bien recordamos, lo está tomando la señora Yanine Áñez. Esto ya se tomaba en los gobiernos dictatoriales prácticamente. Si recordamos, en la época de Hugo Banzer Suárez se tomó esta medida, y también Natús Bush, que ya lo dijo la compañera, y no solamente en esos dos gobiernos, sino en la de Luis García Meza. Entonces, estamos viendo que un gobierno que no trabaja con el pueblo, porque nosotros como Movimiento al Socialismo, siempre el presidente Evo Morales nos recomendaba trabajar escuchando al pueblo, y es una de las medidas que hemos venido trabajando en estos 14 años. Nosotros hemos trabajado bastante de hecho, la UNESCO nos ha declarado el 2009, nos ha declarado como Bolivia libre de analfabetismo, porque hemos trabajado en el 2006 al 2016 en una política integral. ¿Y en qué establece esa política integral? En un programa de alfabetismo y post-alfabetismo que llegaba a más de 1 millón de personas que no sabían leer ni escribir, mayores de 15 años, y también hemos llegado con el post a alrededor de 135,000 personas. Entonces, hemos tratado de trabajar en todo el país, querido Raúl, y también equipando a los maestros con computadoras. Lo hemos venido realizando, y siempre nuestra coordinación ha sido trabajar con estos actores de primera fila. Excelente, Estefanía. Sí, cabe recalcar que, por ejemplo, se han hecho bastantes estudios investigativos en torno a lo importante que son las radios comunitarias. El BOL planteó un estudio de investigación donde, por ejemplo, la radio es uno de los principales medios de comunicación que llega a las zonas más alejadas, si se quiere, en el área rural. Y bueno, hay experiencias de educación radiofónica bastante interesantes. Estefanía, en este contexto del cierre del año escolar, ¿cuál es tu punto de vista acerca del bono Juancito Pinto? ¿Se estanca? ¿No se paga? ¿Qué va a suceder con el bono? Muchos padres de familia hoy en medios de comunicación estaban preocupados, manifestaban su preocupación por el tema del bono Juancito Pinto. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
Bueno, no solamente los padres de familia en este momento están preocupados, la Federación de Estudiantes de Secundarias ya ha hecho llegar su pronunciamiento y su manifiesto, también solicitándole estas respuestas oportunas al bono Juancito Pinto y también al bono de incentivo de los 1.000 bolivianos. ¿Dónde se va a dirigir esa plata? Porque esa es la pregunta ahorita en este momento, si ya tomaron esta decisión, y esperemos realmente que nuevamente lo revisen, porque estarían cometiendo un error muy extremo, vulnerando los derechos, reitero, y quiero ser reiterativa en esto porque nos sorprendemos por esos 3 millones que son beneficiados prácticamente de este bono Juancito Pinto. Nosotros como Movimiento al Socialismo, si tenemos datos hasta 2018, hemos llegado a 2.2 millones de niños que se beneficiaron con este bono Juancito Pinto, que era un incentivo a la tasa de abandono de tantos estudiantes en educación regular. Era una motivación para los niños, para los estudiantes. Ahora hemos visto que no sabemos dónde lo van a destinar este dinero, y eso sí nos preocupa a la población, a las familias, a los padres, a los jóvenes, porque ya vemos todas las medidas que está tomando el gobierno, nos está endeudando, nos quieren a través del Fondo Monetario Internacional también, quieren aprobar algunos presupuestos que no nos enfocan o no dan respuesta a dónde va a ser destinado ese dinero, y esperemos que en unas próximas horas, en próximos días, también nos puedan dar respuesta a esta pregunta que no solamente lo hacen los padres de familia, sino también la Federación de Estudiantes de Secundaria y en este momento toda la sociedad. El Estado y la sociedad tienen que garantizar la educación. Excelente, Estefanía. Un punto de vista tuyo acerca de qué le faltó al movimiento, al socialismo, en el tema educativo. ¿Cuál crees tú que ha sido el aspecto que faltó en el gobierno del presidente Evo Morales en el tema educativo? ¿Cuáles han sido las falencias y cuáles han sido las no conclusiones en torno al tema de educación? Sabemos que se implementó una ley, una reforma educativa, la ley Avelino Ciñani y Elizardo Pérez. ¿Se llegó a consolidar, digamos, esta reforma educativa en el área rural y de la ciudad? ¿Cuál es tu punto de vista, Estefanía? Bueno, la ley Avelino Ciñani engloba bastante, muy amplio, falta todavía políticas que teníamos que integrarlas. De hecho, hemos avanzado bastante en la educación regular, educación alternativa y en la educación especial. En la educación regular hemos trabajado bastante en este tema de los bonos, el equipamiento, las computadoras que hemos llegado a todos los estudiantes, maestros, tanto de las ciudades como del área rural, a través de los convenios con los gobiernos departamentales, los convenios con los alcaldes también de diferentes municipios. Hemos trabajado también en la educación alternativa, la educación especial, y si tocamos la educación especial estamos comentando de los niños con discapacidad a nivel nacional y de los adolescentes. También actualmente hemos trabajado bastante en esa política integral. De hecho, actualmente hay un viceministerio de educación especial y alternativa que ha trabajado en unos centros de educación especial a nivel nacional, y eso ha sido una coordinación que es un enfoque de esta ley, de la ley 070 Avelino Ciñani, y en este marco sería importante de seguir fortaleciendo todos los centros de educación especial. A través también hemos incorporado hasta el 2018 alrededor de 48,000 ítems a los maestros a nivel nacional. Esos son los datos oficiales que hasta el 2018 hemos implementado como en la gestión de nuestro compañero y presidente Evo Morales. Y también queremos seguir, si bien es cierto, algunos maestros, la Confederación tanto de Maestros Rurales como la Confederación de Maestros Urbanos nos detallan la importancia de la ley, pero también queremos resaltar que la ley
estamos escuchando. Sé que hay muchas medidas que se pueden adoptar todavía para mejorar, para enfocar o para fortalecer el sistema educativo en nuestro país, y la vamos a hacer como movimiento al socialismo. Nosotros de ninguna manera nos vamos a cerrar, porque respetamos tanto la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y la Convención de Derechos de los Niños, así que vamos a seguir trabajando en una revolución educativa con igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades y siempre pensando en el interés superior del niño. Bien, excelente. Bueno, Suced, creo que ya tenemos solucionado el problema técnico. Gracias, Raúl. Ya estamos con la Adelante, candidata. Suced, adelante. Ya estamos con la candidata Isela Balcázar. Vuelvo a repetir la pregunta porque no hemos escuchado muy bien por las fallas técnicas. Isela, en función a la primera pregunta, ¿cuál es la postura del candidato presidencial, en este caso Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, en torno a la clausura del año escolar? ¿Cuál es la posición? Adelante, Isela. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Isela. Ahora sí. Adelante. Ya. La postura que tenemos en Comunidad Ciudadana es en este sentido que debe haber una malla curricular de contingencia, ¿ya? Se deben dar cursos de capacitación como debe ser al plantel docente y administrativo para encarar y suplir las necesidades y las falencias que tenemos actualmente. El año virtual debe continuar, el año educativo debe continuar la educación virtual, ¿ya? Y esta, bueno, vemos que debe ser más bien modernizada y hay que utilizar recursos digitales y que tengan, donde puedan tener acceso tanto en el área rural como en el área urbana. Hemos visto que no se cumple esto de que llega la tecnología hasta las comunidades más alejadas. Por lo tanto, yo creo que se hace un poco más difícil la educación virtual actualmente, ¿no? Vemos esas falencias que no se han suplido en estos años de gobierno. Nosotros hemos hecho un rastrillaje, hemos ido en comunidades solidarias dando apoyo a muchas familias y hemos visto que no existe para nada falta tecnología. Entonces vemos esas falencias que como comunidad ciudadana queremos suplir y dar mejores condiciones en la educación. Eso es lo que queremos nosotros y eso es lo que tenemos con el candidato, de que ese es nuestro trabajo para adelante, que la educación virtual llegue a todos los lugares, principalmente porque hay muchas necesidades en el nivel educativo. Esa sería la postura. Una pregunta, candidata María. Ustedes, en el caso de que lleguen a la presidencia, ¿mantendrían la ley Avelino Cignani o la quitarían y plantearían otra reforma educativa? Vemos que hay muchas leyes o sea, todo está en leyes, como dicen, ¿no? Todo está en leyes, pero hay algo que nosotros hemos notado, que no todas las leyes se cumplen actualmente, en todos los niveles. Las leyes están hechas, pero no se cumplen. Entonces, sobre la ley Avelino Cignani, hemos visto que es una ley que sí, que tiene bastante, que llega, digamos, y cumple,
pero que no las están llevando a cabo actualmente. Entonces, yo creo que se hará una revisión y sobre la base de eso mejoraremos, porque la cosa es mejorar, ¿no? Las leyes están, pero nosotros estamos para mejorarlas. Yo creo que cada gobierno debe mejorar para bien del ciudadano. Y en torno al bono Juancito Pinto, ¿lo mantendrían, lo eliminarían? Yo creo que los bonos son muy importantes para todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque eso ayuda, ¿no es cierto? Es una ayuda que da el Estado. Entonces nosotros en Comunidad Ciudadana vemos que los bonos sí cumplen. Entonces hay que ver y hay que mejorarlo. Eso sí, como le digo, las leyes están, pero están para mejorarlas. La misma consulta, Estefanía. Ustedes, Movimiento al Socialismo, llegando al poder, ¿mantendrían la reforma Avelino Ciñani y Elizardo Pérez y el bono Juancito Pinto? ¿Lo mejorarían, lo modificarían? ¿Qué aspectos, digamos, de la ley podrían mejorar o mantendrían? Estefanía, contigo, pues. Bueno, la ley en sí es amplia, ¿no? La ley es muy amplia, te habla desde un enfoque de atención, equipamiento, fortalecimiento también a los gobiernos departamentales, municipales. La ley es muy amplia. Y si tenemos que modificarla, la vamos a hacer con los actores principales. En este caso serían los maestros, los estudiantes, los padres de familia. Con ellos estaríamos trabajando. Yo quiero enfocar en este momento que las clases que están realizando en diferentes países hermanos como Cuba, Argentina, Paraguay, están atravesando a través de las clases de la educación a distancia. Tú lo decías hace unos instantes, a través de la televisión, a través de las radios comunitarias, a través de diferentes instancias también para que no se le pueda vulnerar el derecho a la educación a nuestros niños. Entonces, es una medida que no nos cerramos como movimiento del socialismo. Siempre la postura de nuestro presidente del movimiento socialismo, que es el presidente Evo Morales, ha sido de escuchar, trabajar escuchando al pueblo, y en ese marco nos mantenemos. Así que las posibilidades están abiertas, totalmente abiertas. Excelente. Bueno, vamos con Sused hasta el estudio de Argentina. Allá también hay algunas preguntas para nuestros candidatos. Adelante, Sused, por favor. Gracias, Raúl. Bueno, haciendo un resumen de las anteriores dos preguntas, tenemos clara la postura de Comunidad Ciudadana y del Movimiento al Socialismo, que están en desacuerdo de la clausura del año escolar. Esa es la primera premisa que podemos describir, y definitivamente hay muchas posiciones que tenemos para dar vigencia a lo que ha sido la anterior gestión del expresidente Evo Morales, y también sugiere mejorar la tecnología en las áreas rurales. Gisela, ¿cuáles son las propuestas del sector de educación que plantea en su programa de gobierno? ¿Cuáles son los puntos específicos en el área de educación que ustedes van a trabajar si es que llegan a ser legisladoras? Adelante, Gisela. Tu micrófono, querida Gisela, no se te escucha. Ya. Estaba apagado. Entre las propuestas está garantizar la conectividad en el área rural y urbana, utilizar el satélite Tupac Katari y darle un uso adecuado también a las disposiciones que hay en Entel, darle un buen uso a la tecnología que utilizamos en Entel. Se van a realizar planes, plataformas, conexiones con tratar de llegar con aparatos tecnológicos a los
a los estudiantes. Se van a llevar adelante propuestas estructurales para el año 2021. Entonces, para mejorar todo lo que es la educación en la parte tecnológica. Entonces, eso es parte de las propuestas que tenemos en Comunidad Ciudadana. Gracias, Isela. Te doy paso, Raúl, con la misma pregunta para la candidata por el Movimiento al Socialismo, Estefanía Morales. Bien, gracias. Adelante, Estefanía, por favor, con la pregunta desde la Argentina. Bueno, nosotros tenemos una revolución educativa. De hecho, siempre vamos a trabajar impulsando. Perdón, ahora sí me escuchan. Bueno, nosotros vamos a trabajar en una educación educativa, vamos a seguir dando las becas a los estudiantes, a los mejores alumnos, vamos a seguir con nuestros incentivos que siempre lo hemos realizado, y eso se debe al impulso de la nacionalización de nuestras empresas. Tenemos como sobre todo Entel, YPFB y todas nuestras empresas que la hemos venido nacionalizando, y eso es gracias y a través de ellos se puede beneficiar a través de los bonos sociales. Vamos a fortalecer los institutos tecnológicos y también en este momento nuestro satélite Tupac Katari, que eso ha sido una gestión de Evo Morales, implementar este satélite Tupac Katari. De hecho, se ha capacitado también a los maestros en formación para que en estos momentos pasen las plataformas virtuales. Pero ¿qué pasa en este momento? Que el gobierno de transición prefiere pagar a la empresa prácticamente Tigo que al mismo satélite Tupac Katari para que llegue esta plataforma virtual a todos los rincones del país. Y ahorita lo que se trata es un tema económico. Nosotros vamos a seguir con nuestra revolución educativa, que es muy amplia, querido Raúl, la hemos venido trabajando en estos 14 años. Recordemos que en el 2009 la UNESCO declara a Bolivia como un país libre de analfabetismo, y también hemos reducido la tasa de abandono escolar, de educación regular, que era del 5%, que más del 6%, perdón, la hemos reducido al 2.6%. Así que vamos a seguir implementando y fortaleciendo nuestro sistema educativo. Excelente, Estefanía. Bueno, en el marco de este espacio Encuentros, queremos implementar una nueva modalidad en torno a... Yo sé que Estefanía tiene bastantes preguntas que podría hacer a la candidata María de Comunidad Ciudadana y viceversa, María a Estefanía. Entonces, les propongo que podamos hacer 2 preguntas cada una, ¿les parece? A la otra candidata. Podemos empezar con María de Comunidad Ciudadana, preguntándole a Estefanía dos preguntas acerca de alguna inquietud que usted tenga. María, ¿me escucha? Sí, lo escucho. ¿Les parece bien esta dinámica? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Adelante. Ya. Antes que nada, un saludo, saludar ahí a Estefanía. La siguiente pregunta, ¿qué aporte ha hecho el MAS, ¿no?, a la educación? O sea, aportes puntuales. Me voy a aportes puntuales. En el supuesto caso de que si el señor Evo Morales no se hubiese ido del país, ¿no?, ¿cómo cree usted que habría él solucionado, o sea, su gobierno hubiese solucionado el problema de la educación virtual? Y sería la otra, ¿por qué no sirve o no funciona el satélite Tupac Katari? Esa sería mis preguntas. Adelante, Estefanía. ¿Las tienes? Sí, gracias más bien por la pregunta, querida María. Tiene la palabra, Estefanía. Bueno, una de las características de Evo Morales,
de nuestro presidente, porque sigue siendo presidente del movimiento al socialismo. Evo Morales se caracterizaba siempre con escuchar a los diferentes sectores sociales, escuchar a las confederaciones, en este momento la Confederación de Maestros, Federación de Estudiantes Secundaria, y haya adoptado una medida integral. Y esta medida integral se basaba no solamente en decretos que si pasamos clases virtuales, semipresenciales posiblemente, porque eso es una de las demandas también de los diferentes estudiantes del área rural, que querían pasar las clases semipresenciales, siempre respetando todas las medidas de bioseguridad, el metro de distancia y los alcaldes con los municipios. Pero ¿qué vemos, querida María, en este momento? Y eso es algo muy notorio, que el gobierno nacional no quiere coordinar con los gobiernos departamentales y mucho menos con los gobiernos municipales, porque se ha visto hace 2 meses, 3 meses, hemos visto que la Asociación de Alcaldes de municipalidades y la Federación de Alcaldes de Bolivia, de nuestro país, se pronunciaron porque el gobierno de transición no los quiere escuchar. Estamos hablando de un tema económico, todo lo que es el tema económico, invertir en educación, prácticamente no lo quieren realizar. Y ya hemos visto, y le recuerdo a la población que nos está escuchando en este momento, el decreto 4272, que ha sido una reactivación de empleo, prácticamente es un engaño. Es un copia y pegue de los gobiernos neoliberales, porque estamos hablando de cuando Gonzalo Sánchez en el año 97 lo promociona a Juan Carlos Durán, justamente es un plan de reactivación de empleo, porque con todo el programa que trabajó Evo Morales en los 14 años, este gobierno prácticamente está paralizando las obras, está paralizando el sistema de salud. Son 20 hospitales que tenemos a nivel nacional que hasta la fecha no los entrega, que han sido en la gestión de Evo Morales, anula las viviendas sociales. Imagínense las viviendas sociales para las mujeres con discapacidad, para las personas con discapacidad, que hasta la fecha no han sido entregadas, que deberían ser entregadas, porque tienen que esperar de poder pintarla tal vez posiblemente color verde. Se puede notar así porque es lo que la gente está manifestando. Yo personalmente, querido Raúl, en esta cuarentena estoy apoyando a los barrios, estoy conversando con la gente, con el taxista, y hay un rechazo total al gobierno de transición porque se ha visto que están actuando de manera política. Ellos nos dicen que están haciendo, que no hagan, que el MAS hace política. Nosotros de ninguna manera hacemos políticas con el tema de salud. Más bien sí nos preocupa lo que está pasando en nuestro país, sí nos preocupa lo que le está pasando a las mujeres, sí nos preocupa lo que está pasando en este momento. No solamente estamos hablando del tema, en este tema estamos hablando del tema educativo, pero hace una semana hemos hablado del tema del acoso y violencia política. Hace 2 semanas estamos hablando de la crisis sanitaria que atraviesa el país. ¿Qué va a pasar después de esta crisis sanitaria? Se nos viene una crisis económica y no tenemos políticas integrales. Y la segunda pregunta que nos decía la compañera, que siempre no solamente lo dicen, porque no solamente lo dice Comunidad Ciudadana, porque también Comunidad Ciudadana ha sido parte, y Carlos Mesa, que es su candidato a presidente, ha sido parte para que la señora Yanine en este momento esté sentada ahí de presidenta y ahora de candidata, porque sabemos que también no está declinando a su candidatura. Entonces, vemos que siempre nos están tratando de enfocar de que el Tupac Katari es un gasto absurdo, cuando el Tupac Katari llega a todos los municipios. Y ese rato te lo decía Raúl, que el Tupac Katari ha capacitado a maestros que manejan esta plataforma virtual, sino que el gobierno de transición no quiere trabajar con las obras que ya ha dejado Evo Morales, no quiere invertir cuando la plata es del pueblo, quiere endeudarnos en este momento y no sería la postura adecuada porque no está pensando en este momento en la necesidad tremenda y en la necesidad que tiene el pueblo boliviano. Excelente, excelente. Bueno, Estefanía, tus 2 preguntas a la candidata María también. Bueno, ahora que me toca estar con una candidata mujer de Comunidad Ciudadana, yo le preguntaba si dentro de Comunidad Ciudadana, porque Carlos Mesa, recordemos que ha sido candidato del MNR, ahora es parte de Comunidad Ciudadana, ¿cómo van a trabajar en el tema del tema de las violencias de las mujeres? ¿Tienen un plan de gobierno respecto a este tema de la lucha contra el acoso y violencia política? Que no solamente queden discursos, porque ahora ya sabemos que hay varios discursos y 0 acciones. Esa sería mi pregunta, si tienen alguna política integral para luchar contra la violencia de género y sobre todo en este tema en el ámbito educativo,
Nosotros como Movimiento Socialismo hemos dejado todavía en pie una malla curricular que era trabajar con los estudiantes, con los maestros, fortalecer cada 25 de cada mes la lucha contra la violencia en las plazas, en los parques y trabajar con los jóvenes. Quería saber si dentro de este enfoque tal vez tiene alguna propuesta Comunidad Ciudadana. Y mi segunda pregunta era sobre el tema del abandono escolar. No sé si ella tiene algún dato cuando Carlos Mesa era vicepresidente, candidato a vicepresidente, bueno, cuando prácticamente fue vicepresidente, ¿cuánto era la tasa de abandono en educación regular? Querida Estefanía, dentro de el plan de gobierno de Comunidad Ciudadana está contemplado lo que me acaba de mencionar. Justamente tenemos en el plan el Ministerio de la Mujer, en donde se le va a capacitar a las mujeres en la parte psicológica, en todos sus derechos, porque muchas de las mujeres no estamos enteradas de cuáles son nuestros derechos como mujer para poder defendernos contra el abuso. Entonces, como todos sabemos, las leyes están, pero no se cumplen, lastimosamente. Y muchas mujeres no tenemos ese conocimiento. Entonces, parte del plan es justamente empoderar a la mujer y hacer que la mujer ahora sea parte y sepa defender. Entonces, dentro del plan de gobierno justamente está todo contemplado acerca del abuso tanto de mujeres y de niños. Y sobre la tasa que me menciona, no tengo los datos estadísticos, pero justamente lo que ahora vamos a trabajar es para mejorar la educación. Si bien usted dice de que el MAS ha hecho todo lo necesario para la educación, me parece bien, pero dentro de Comunidad Ciudadana justamente queremos mejorar porque hemos visto que no es como supuestamente usted está diciendo, porque otra cosa es, ¿no? Es dar los recursos económicos a cada municipio y después que esos municipios los distribuyan de buena forma. Y hay eso de que no hay ese control, no hay un control de los recursos en los municipios. Entonces, eso sí vamos a hacer dentro de Comunidad Ciudadana, que todos los recursos que da el Estado sean bien administrados y que la educación y la salud, que es lo primordial hoy en día y que vemos muchas falencias a pesar de todo lo que se ha dicho. Entonces, ahora sí lo vemos, ahora vemos cuáles son las falencias y eso es lo que pretendemos hacer en este gobierno para que no vuelva a suceder nunca más de que tengamos que sufrir por comprar una aspirina en el día de hoy, no tengamos que sufrir con nuestros niños. Yo tengo un hijo con autismo, con una discapacidad, y para mí ha sido muy difícil, y no es como dicen, que están dadas todas las posibilidades para el estudio y para la salud. No es así, no es así porque yo lo vivo. Entonces, eso ha sido uno de los motivos para que yo esté aquí, para que yo pueda mejorar todo aquello que veo que está mal, que yo lo vivo día a día. Entonces, podemos hablar, podemos decir, pero otra cosa es vivirlo, es sentirlo. Entonces, quien no lo ve, no lo siente, habla y dice, todo está bien, sí, correcto, está bien, pero cuando ya uno lo vive, entonces ves que no es así, que no se cumple todo lo que se dice. Entonces, eso es el trabajo que tenemos en Comunidad Ciudadana, mejorar este país. Excelente. Bueno, Suset, vamos contigo hasta Argentina. ¿Tienes alguna pregunta? Adelante, Suset. Gracias. Gracias. Hemos escuchado a las dos candidatas.
tenemos la última pregunta para luego entrar al bloque de las preguntas que están generándose en las redes sociales. Preguntamos para ambas candidatas la pregunta: ¿qué medidas específicas adoptarán para mejorar la cobertura y calidad educativa, especialmente en sectores vulnerables? En este caso específico, el caso de la discapacidad, y cómo se va a manejar el tema de la educación en el sector rural. Estela, por favor, adelante. No escuché muy bien. Lo escucho recortado. Sí. Si me lo puedo volver a repetir. Ya. Voy a repetir, si repito la pregunta: ¿qué medidas específicas van a adoptar para mejorar la cobertura y calidad educativa, especialmente en los sectores vulnerables? En este caso, el tema de la discapacidad, y cómo se va a manejar el tema educativo en las zonas rurales, porque sabemos que hay un número elevado de personas y grupos vulnerables que se encuentran en la zona rural. Voy a pedir que apaguen sus micrófonos, por favor, cuando estemos saliendo, porque se escucha un eco. Gracias. Sí, ¿me escuchaste, Isela? Sí, ahora sí. Adelante. Hay un eco. Ya. Sabemos perfectamente que contamos con leyes, como se dicen, para la educación especial. Me voy ahí. Está la ley 223, ¿no es cierto?, con su artículo 10, que la ley 223 es la ley general para personas con discapacidad. En el artículo 10 está el derecho a la educación, ¿ya? Entonces, hay las leyes. Hay también el decreto supremo 1893 con su artículo 12, ya donde se pide que haya maestros de apoyo y que garanticen el apoyo educativo a los niños con capacidades diferentes, ¿no? También está la resolución ministerial, el 0001 del 2020, con el artículo 9, que es sobre la atención a estudiantes en la educación especial. ¿Ya? Entonces, dentro de todo esto, en Comunidad Ciudadana se está haciendo un plan, o sea, estamos trabajando, ¿ya?, para que se cumplan todas estas leyes. Se le va a dar todo el apoyo a las personas con capacidades diferentes, tanto en salud como en educación. Ese es está dentro del plan. Y para llegar a las zonas rurales, es lo que hemos hablado y lo que Estefanía ha comentado también, que se van a utilizar todo lo que es los medios de telecomunicación, radio, televisión, internet, dar de forma gratuita el apoyo con Entel, pero de acuerdo a las necesidades que tenga la persona, ¿no? Porque se utilizan códigos dentro de Entel donde se pueden dar a las personas para que puedan acceder de forma gratuita a todo todo el sistema de Internet. Entonces, dentro del plan de Carlos Mesa está eso, de llegar a toda la zona. Contamos con una senadora que es licenciada en pedagogía. Entonces, ella verdaderamente es una persona que conoce muy bien sobre las falencias que tenemos y cómo vamos a llegar a todas las comunidades. Dentro del plan está todo acerca de cómo vamos a poder llegar a las zonas rurales. Gracias, Isela. Adelante, Estefanía, la misma pregunta, ¿no?
¿Qué medidas específicas adoptará para mejorar la cobertura de calidad educativa, especialmente en sectores vulnerables, casos de discapacidad y la educación en el área rural? Adelante, Estefanía. Bueno, nosotros en la gestión de Evo Morales, nosotros hemos trabajado bastante en este sector de las personas con discapacidad. De hecho, se tiene un Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, que es el FENSE, más conocido como el FENSE, que maneja 40 millones, de las cuales 15 millones son destinados a los bonos sociales, al bono mensual, que se otorga a través de los gobiernos, mejor dicho, a través de los gobiernos municipales, de 250 bolivianos. Y este bono mensual, de ahí queda un restante que son 25 millones. Nosotros estamos proponiendo y hemos trabajado siempre en políticas inclusivas, que se pueda trabajar en estos 25 millones para fortalecer los municipios a través de la educación especial, de los centros de educación especial. En la gestión de Evo Morales hemos trabajado bastante a través del Ministerio de la Presidencia de este programa del FENSE y la Oficina de Gestión Social, dotando no solamente computadoras a los maestros y a los alumnos, sino también llegar a aquellas personas con discapacidad de los municipios más lejanos. ¿Y cómo trabajamos con ellos? A través de las UMADI, a través de las unidades municipales de discapacidad, que son a nivel del país, tenemos más de 120 UMADI, aproximadamente son 120 UMADI que teníamos hasta la gestión 2019, trabajar con estas instituciones y las personas que no tengan estas UMADI, los gobiernos municipales, enfocar a que la puedan implementar para así poder sostener y garantizar una educación inclusiva. Porque si hablamos de que esta educación llega a los municipios del área rural, sería en una coordinación tanto del Estado con los gobiernos municipales y con los gobiernos departamentales a través de los CODEPEDIS, DIDEPEDIS, que son las direcciones departamentales de las personas con discapacidad. Así que a través de esa línea vamos a implementar y vamos a seguir trabajando por una revolución educativa, productiva, igualitaria, equitativa y sobre todo participativa. Gracias, Estefanía. Definitivamente el tema de educación es un tema elemental que tenemos que centrar al siguiente candidato presidencial que asuma Bolivia, porque la educación es primordial para todos. Ahora se han visto conflictos por este tema porque Bolivia estaría retrocediendo. En realidad hemos hecho un seguimiento de noticias y las noticias en el exterior muestran que con titulares extremos, ¿no? Como los ponen algunos medios, vergüenza internacional, Bolivia en el tema de educación este 2020. Esperemos que las próximas personas que asuman los poderes de Estado puedan involucrar los temas de educación en diferentes sectores y definitivamente el área de discapacidad es un área que se debe trabajar a profundidad. Tenemos preguntas siguiendo la metodología de este segmento Encuentros. Voy a leer una pregunta que va dirigida a Elisea. Choque Julio nos dice: Carlos de Mesa, como historiador, ¿cuál piensa que será su posición ante las futuras elecciones? Elisea. Por favor, ¿me la puedo repetir? Sí, vamos a poner en los caracteres, por favor, Julio Choque. Raúl, ¿me puedes colaborar, por favor, con la pregunta? Si tenemos un problema técnico, ahí está la pregunta, Estela. Sí. Por favor, ¿me puedes colaborar con la lectura, Raúl? Carlos Mesa, como historiador, ¿cuál piensa que sea su rol y cómo lo verá la historia antes del primer gobierno de Sánchez de Lozada?
y en este contexto la pandemia global del COVID-19 y el apoyo que ha brindado a este gobierno transitorio. Adelante, Isela. Julio, Julio. Choque Julio, ya. Bueno, yo le voy a responder como yo, digamos. ¿Ya? Entonces, yo siempre soy una convencida de que todo en la vida, toda persona en la vida debe tener dos oportunidades, una segunda oportunidad. Mucha gente lo califican de diferentes maneras a Carlos Mesa. Los respetamos, cada quien tiene su opinión, pero todo viene de acuerdo a la contextura del momento, ¿no? Al momento. En su momento, Carlos Mesa, cuando estuvo con Gonzalo Sánchez, tuvo, o sea, tuvo que tomar decisiones de acuerdo a la situación que estaba pasando. Entonces, muchos califican, no soy quien para cambiar el pensamiento de nadie, simplemente decirles que nosotros en Comunidad Ciudadana, él ha apostado, todo lo que es Comunidad Ciudadana ha apostado con gente que no está metida en política, gente que somos nueva, gente que no sabemos, prácticamente gente con ganas de trabajar, con ganas de hacer un cambio, con propuestas nuevas para ayudar al ciudadano. Comunidad Ciudadana ha apostado por ciudadanos que no tenemos pasado político. Entonces, en el proyecto yo veo que ahora sí podemos hacer un cambio, porque antes los partidos políticos le dan favoritismo a sus militantes solo para aumentar su poder. Ahora no es así. En Comunidad Ciudadana no son militantes, no hay gente militante, hay simplemente ciudadanos con ganas de trabajar y que de nuestra misma experiencia podemos aportar muchas cosas para Bolivia. Si bien si hay leyes, si otros gobiernos han hecho aportes para el ciudadano, no lo han hecho a cabalidad. Entonces falta mucho en Bolivia, bastante. Prácticamente en muchos gobiernos se han olvidado que la educación y la salud son primordiales en un país. Y yo, como trabajo con niños con capacidades diferentes, veo muchas necesidades y muchas falencias. Entonces, yo creo que ahora, en este tiempo de pandemia, yo creo que más bien nos muestra todo lo malo que hay y que podemos mejorarlo, porque yo sé que lo podemos mejorar. Entonces, por eso digo, siempre hay que dar una oportunidad a las personas para mejorar, porque yo creo que en una primera vez muchas veces nos podemos equivocar, pero en una segunda tenemos la experiencia y la sabiduría para mejorar todo. Entonces, yo veo en Carlos Mesa y en su proyecto de Comunidad Ciudadana que apuesta por el ciudadano. Entonces, yo creo que va a ser mucho mejor, mucho mejor. Gracias, Isela. Raúl, tenemos otras preguntas también que formular. Vamos leyendo, por favor, las que nos van llegando a nuestras redes sociales. Sí, bueno, hay una pregunta para Estefanía Morales. ¿Cuáles fueron los aportes para nuestro país en el ámbito educativo durante el gobierno de Carlos Mesa? ¿Cuál es tu perspectiva, Estefanía?
Perdón, Raúl, ¿la pregunta es en nuestro gobierno o en el gobierno de Carlos Mesa? Prácticamente el gobierno de Gonzalo. En el gobierno de Carlos Mesa, en el tiempo que duró el gobierno de Carlos Mesa. Bueno, nosotros hemos recibido, y ya lo decía nuestro candidato a presidente, nuestro compañero Lucho Arce, que ha manejado en estos 14 años nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo. Nuestro modelo económico prácticamente en estos 14 años recibimos el país prácticamente en una crisis enorme, podemos decir que estaba en terapia intensiva, y en ese tiempo teníamos una tasa de abandono escolar, por eso era una de las preguntas a la candidata también, teníamos más del 7%, y esa tasa de abandono escolar sobre todo era dirigida a un sector muy vulnerable que eran nuestros niños. Sabemos que a muchos gobiernos, no solamente al de Gonzalo, sino que a otro, al de Banzer Suárez, al Gonzalo, Jaime Pazamora y a todos los presidentes que han sido de gobiernos de derecha, no les importaba invertir en el sistema educativo ni fortalecer nuestro sistema. En la política del presidente Evo Morales, cuando estuvo en los 14 años, hemos trabajado bastante en el tema de la analfabetización, alfabetismo, en un programa de alfabetismo, así que hemos llegado a los rincones de los diferentes municipios, hacia nuestros adultas mayores también que salieron bachiller, muchas de las adultas mayores, mujeres, hombres adultos mayores, incluso personas con discapacidad también que se beneficiaron con este programa. Y hay una gran diferencia de un gobierno, ya lo decía la candidata también, que los problemas son personales, que se merecen una segunda oportunidad. Sí, posiblemente sí, pero también no nos olvidemos que se ve el trabajo, la voluntad, la capacidad y la personalidad de ese candidato. Nosotros en este momento, Lucho Arce lo ha manifestado la preocupación desde un inicio sobre el sistema educativo, que sería un retroceso, prácticamente la determinación del gobierno transitorio sobre la clausura del año escolar, un retroceso a la educación que hemos venido trabajando en 14 años. Ahora también estamos impulsando como movimiento socialismo la renovación de este sistema de fortalecimiento de un sistema integral. Gracias, Estefanía. Bien. Bueno, una pregunta para las dos, ya para finalizar. Nos dice Isniro Rosa, ¿por qué las personas prefieren poner a sus hijos e hijas en colegios particulares? Esta pregunta va para ambas. Responde primero Eisela. Yo creo que los padres a veces ponen a los hijos en colegios particulares porque se presupone que en un colegio particular el avance es mucho más rápido y aparte que los profesores están mayormente calificados, ¿no? Se presupone que está eso en los colegios particulares. Pero yo tengo la experiencia de que en colegios particulares y en colegios fiscales se ha tenido los mismos niveles a veces, ¿ya? Pero no siempre se cumple. Entonces, yo creo que los padres ponen a sus hijos en los colegios particulares porque el nivel es un poco más elevado. El nivel educativo en los colegios particulares es más elevado. Entonces, yo creo que por eso hay padres que tienen condiciones económicas para ponerlos a los hijos en colegios particulares y optan por ello. Aunque hay colegios, yo he visto colegios de convenio y algunos fiscales que sí tienen niveles educativos bastante buenos. Pero todo está, digo yo, en la persona que quiere superarse, ¿ya? Porque quien quiere superarse en cualquier nivel, ya sea, para la universidad, a veces tienen bastante, son personas bien capacitadas. Entonces,
para mí es eso, que en los colegios particulares los profesores me parece que se capacitan más. Gracias, Isela. La misma pregunta para Estefanía. Ay, gracias, querida Susana. Bueno, nosotros recordemos que en el Decreto Supremo 4260, que prácticamente el Ministerio de Educación lo que hizo a través de este decreto fue reglamentar la educación virtual, pero no se refería, lo escuché al ministro en diferentes oportunidades, al señor Cárdenas, explicando de que no estamos hablando de una plataforma Zoom, porque la educación virtual es amplia. Entendemos en este marco que es amplia, pero cuando tocaba el tema de los colegios particulares, él tenía un cuadrito de cuánto podrían aportar. Recordemos esto, hace un mes tenía un cuadro cuando los padres de familia se salieron a manifestar contra este gobierno de transición por la medida adoptada de las clases de los colegios particulares, especialmente muchos cuadros que decían que te tenía que pagar el 25%. Y si hablamos de una mensualidad mensual de 500 bolivianos, ¿cuánto sería el 25%? Que no sería un apoyo, porque sabemos que muchos padres de familia también prácticamente inscriben a sus hijos en colegios particulares porque es uno de los colegios más cerca, porque tienen a los docentes, al panel de docentes también que vienen de otros colegios fiscales muy conocidos. O la última medida también que se ha escuchado de parte de diferentes padres de familia ha sido la última que ha adoptado este gobierno transitorio, de poder habilitar el sistema educativo a que los niños que estaban en colegios particulares prácticamente puedan ingresar a los colegios fiscales, a las instituciones educativas públicas. Esta era una de las medidas adoptadas por los padres de familia. Eso me gustaría resaltarlo en este programa. Y bueno, pues para mí, en este sentido, sería que los padres de familia prácticamente lo hacen porque es más cómodo y no porque tengan, muchos padres de familia no necesariamente tienen buenos ingresos económicos para impulsar a sus hijos en colegios particulares, sino que también es por el tema del ámbito educativo, por el panel de docentes, porque también les queda más cerca para llegar a su trabajo, recogerlo de la manera más cómoda y siempre velar el interés superior de cada niña y adolescente. Gracias, querida Estefanía. Hemos respondido algunas preguntas, tenemos muchas más, pero si es que ustedes luego las pueden responder en nuestra página de Tejiendo Nuestra Historia. Ha sido una charla muy productiva, hemos podido aprender de cada candidato algo. Están cordialmente invitadas para una próxima entrevista. Muchísimas gracias a Isela Balcázar, candidata a diputada plurinominal por Comunidad Ciudadana, y a Estefanía Morales, candidata a diputada plurinominal por el Movimiento al Socialismo más IPCP. Muchísimas gracias, les agradezco. Desde Buenos Aires, Argentina, Suset Rodríguez. Adelante, Raúl, con tu despedida. Bueno, muy agradecido con las invitadas, realmente un diálogo bastante enriquecedor, ¿no? En torno a lo que se viene. No se sabe muy bien la fecha, se postergó, ¿no? Existe movimientos, un piquete de huelga de hambre en el Tribunal Supremo Electoral aquí en La Paz, ¿no? Pidiendo las elecciones el 6 de septiembre. En todo caso, muy agradecidos. Esperemos cuáles sean los resultados en estas próximas semanas, ¿no? En torno a la decisión del Tribunal Supremo y en torno a las elecciones. En todo caso, muy agradecido porque la población conoce a sus candidatos a través de estos medios de comunicación, ¿no? Gracias a la tecnología con la cual podemos contar en esta pandemia y poder difundir las propuestas y hacer conocer a la ciudadanía en general quiénes son los candidatos de cada partido. Agradecemos con María,
candidata por Comunidad Ciudadana, con Estefanía Morales, por el Movimiento al Socialismo. Y bueno, están invitadas cuando desean, este es su casa. Y bueno, la despedida de cada uno de ustedes también, por favor, al público nos sigue. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, adelante, por favor, Estefanía, si tu despedida, por favor. No, gracias, querido Raúl, por la invitación, querida Susana, a la compañera María también que nos acompaña en esta oportunidad, y a todos los jóvenes y a toda la población que nos está siguiendo. Siempre vamos a estar en la defensa de los derechos humanos y sobre todo en los sectores más vulnerables, en especial de nuestros niños y las personas con discapacidad, y seguir trabajando con las políticas integrales, políticas sociales que la hemos venido trabajando siempre con Movimiento al Socialismo. Y esa es la línea que nos otorga nuestro candidato Lucho Arce, que es nuestro candidato también a presidente, con ese compromiso que lo ha demostrado en 14 años y ahora también en este sentido, en plena crisis sanitaria. Ha hecho muchas propuestas también en el tema de empleo, en el tema de salud, en el tema de la educación, en todos los ámbitos, porque nuestra prioridad es escuchar al pueblo, nuestra prioridad son nuestros niños y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Y muchas gracias a toda la población que nos está siguiendo. Muy lindo su programa y espero estar en otra oportunidad. Gracias. María, adelante tu despedida, por favor. Agradecer, Raúl, un placer conocerlo. A Suced, gracias por la invitación, y a la Estefanía también un placer conocerla. Y bueno, pues a toda la audiencia que ha estado aquí presente, decirles que en Comunidad Ciudadana estaremos trabajando por el bienestar del ciudadano. De la misma manera, también con las personas con capacidades diferentes, es un compromiso que tenemos en Comunidad Ciudadana, trabajar por ellos y, como dice Estefanía, todas las personas que son vulnerables, bueno, trabajar por ellos. Primero los ciudadanos, ese es uno de nuestros lemas. Primero el ciudadano, primero la salud. Entonces, decirles que en Comunidad Ciudadana vamos a mejorar todo el sistema. Entonces, simplemente el apoyo a nuestro presidente o nuestro candidato a presidente, Carlos Mesa. Y bueno, como dicen las fechas, todavía hasta el 18 de octubre. A mí es una fecha excelente, porque es el cumpleaños de mi madre. Entonces, es una, como digo yo, es un buen augurio, sin ofenderla a Estefanía. Entonces, un saludo, un cariño para todos allá en Argentina, un abrazo, en paz, en otra ocasión para que me puedan invitar. Gracias. Bien, bien María, muchas gracias. Bueno, soy Raúl Soruco para Tejiendo Nuestra Historia, el espacio Encuentros. Aquí tienen un servidor para cualquier otro momento que diga suceder. Nos estaremos encontrando en otro programa con otros invitadas. Adelante, sucede. Tu despedida. Gracias, Raúl. Ya me había despedido. Nuevamente les mando un saludo cordial desde Buenos Aires, Argentina, para Tejiendo Nuestra Historia en el segmento Encuentros. Gracias.